La música, ¿qué sería del ser humano sin música? El arte de combinar sonidos, ritmos, notas melódicas o silencios nos acompaña a diario desde la prehistoria y hoy por supuesto que se ha sofisticado, se ha complejizado, pero no por eso se ha alejado de nosotros. Al contrario, la música se ha diversificado tanto que hay para todos los gustos. Hoy en Presencia Cultural nos vamos a acercar a la música peruana. Específicamente ponemos nuestra atención en el alcance que ella tiene hacia el público, cuáles son las plataformas de difusión de las y los músicos nacionales actuales, dónde encontramos música peruana de antaño. Se ha vuelto un espacio de difícil acceso nuestro acervo musical. ¿Qué iniciativas hay para estudiar y difundir nuestra cultura musical? Nos hicimos estas preguntas y las respuestas las compartimos hoy con ustedes. Hay muchísimo que decir en torno a la música peruana en su diversidad y por supuesto sobre sus exponentes. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha hecho de la exploración musical su vida y que nos ha entregado a lo largo de casi 5 décadas canciones emblemáticas abordando más de un género y ganándose sin duda el lugar preferencial en el gusto y el corazón del público. Y para mí personalmente ha sido un placer conversar con él, porque yo, al igual que miles de peruanos que vivimos plenamente el rock de los 80 y los 90, hemos gozado profundamente cantando y bailando con sus canciones. Con ustedes, el gran Miki González. ¡Acción! Hoy sábado. El otro día que entrevisté a Huicho, 30 años, y yo le decía, lo paja conversar contigo, Huicho, es que, claro, has pasado por un montón de etapas de lo que ha sucedido en nuestra comunidad de rock y de música en general, ¿no? Los 80s, los 90s, los 2000s. Pero tú tienes años anteriores que son bien interesantes también, que son incluso los 70s. Los 70s fueron una época bien bacán, pero más bacán eran los 60s. Las matinales del Cine Tauro, de toda esta movida. Yo vi a los Psychos en mi colegio. ¡Qué bacán! En el 66. ¡Wow! Y era muy loco porque estaban en la radio y venían al colegio. A ver, tenían unos amplis chiquitos, Meazzi, unos amplis italianos. Yo no era músico en esa época, era muy raro, pero digamos, tengo esa anécdota que queda aquí para la posteridad. Está bueno. Yo vi a los Psychos. Ahora cobro más por eso. Como son los que inventaron el punk, una cosa así. Se han inventado esa historia. Claro. ¿Hay algún tipo de nivel de identificación mayor o menor cuando veamos de todas las cosas que has hecho? Porque claro, sí, pues has estado metido en diferentes notas y rollos y géneros musicales a lo largo de tu vida. ¿Hay alguno con el que sientes que hay una identificación especial y por alguna razón en especial? Digamos, cuando me acuerdo de ti en tu nota más punky, más rockera, más jazzera, más bluesera, ahora más electrónico, también afroperuano, o sea, hay de todo en tu carrera, ¿no? Con lo negro, pe. Necesariamente. ¿Por Sí. qué? Es que no hay un porqué, es como que si yo te dijera, este es el mes de LGTB, yo me declaro que salí del closet, cualquier cosa así. Claro. ¿Y por qué? Claro. No, es una cosa, digamos, interna que tu ser dice que es por dónde va tus inclinaciones personales. Pero quizás podemos hacer un esfuerzo en tratar de describir qué es lo que tiene la música africana, la música negra, en comparación con todas las demás músicas que has consumido a lo largo de tu vida, que has además creado y compuesto, performado y demás. ¿Qué es lo que tiene esa cultura musical africana que lo hace tan especial para ti? Es que es inexplicable. Yeah. Yo reconocí eso a los 10 años. Iba en el carro con mi mamá y oíamos Chubby Checker, el Twist. Ya. Y le dije a mi mamá, esta música me gusta, y ya me decía algo. Y después, más adelante, en los 70, cuando ya empecé a tocar, me fui a España y no podía correr olas. Entonces yo corría acá abajo, en Barranquito.
como no podía correr olas, para desfogarme vivía donde un tío y agarraba la guitarra de su hija. Y como eso me ponía mansito, en esa vacación que vine en los 70, mi mamá se dio cuenta. Y nosotros estamos acostumbrados a entender esa música. Yo era rockero, en la secundaria en los años 60 era rockero. Sí. Y los grupos que oía eran los Doors, oía Cream, que era el grupo de Eric Clapton, Claro. Jimi Hendrix y los Rolling Stones. Y lo que más me gustaba de todas las bandas esas era cuando tocaban blues. Y luego descubrí en el 72 que esa música, el origen de esa música eran negros americanos. Claro. Me volví a Perú y un guitarrista que se llama Richie Sellon y me dijo, no, yo tengo mis raíces claras, yo solo escucho blues y no escucho otra música. Y tenía lógica, porque si tú quieres tocar como Jimmy Page o tocar como Keith Richards, pues tienes que escuchar a los que ellos escuchan. ¿Para qué vas a...? El refrito del refrito no es. Tú eres un músico que sí ha estudiado en una escuela de música. Sí, no me gradué, ojo. Ya, pero igual pasaste por la experiencia. Sí. Entendiste Sí, lo que es sí. una formación musical. Y costó mucho. Me imagino. Mucho esfuerzo, quiero decir. Me ¿no? imagino. No el billete, sino el esfuerzo. Y bueno, y en el transcurso de esos últimos años también he conversado con muchos músicos que han tenido diferentes tipos de formaciones. Algunas también muy intuitivas, empíricas, práctica, o simplemente observando y escuchando. A tu modo de ver, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que los músicos deban o no, porque no tienen que formarse o entrenar como para ser O sea, buenos músicos? tienes que entrenarte. Te doy el ejemplo que me viene a la mente más rápido. Mi ahijado Pudy, Vallambrosio, de los hijos de Amador, él con Roberto, que son mellizos, son el Concho, son los últimos hijos de Amador y Adelina. Pudy quería tocar violín. Su papá le dijo que primero tenía que ser zapateador. Ya. Entonces él pasó por todo ese entrenamiento como zapateador para luego ser violinista. Okay. Entonces ya simplemente en un tema de tradición también existe que uno tiene que pasar por una formación. O sea, yo sí recomiendo que haya una formación. Hay gente como Luis Salinas, que es autodidacta, o el mismo Félix Casaverde, que es autodidacta y cambió cómo se toca la guitarra en Perú, ¿no? Perú, así claro. como Avilés. Claro. Y Félix Casaverde se dio cuenta de la necesidad de aprender a leer partitura, porque él no sabía leer partitura. Claro. Yo aprendí a leer partitura, pero ya me he olvidado. O sea, ¿Sí? aprendes para olvidar, eso es lo bueno. Pensando en las letras, ¿no? lo que un músico quiere decir, lo que tú has querido decir, digamos, mirando en retrospectiva desde que escribías tus primeras letras en tus primeros discos, no sé, hablabas de temas políticos, sociales, después quizás más tradicionales, más popular, más folclore. ¿En algún momento ya dejaste de querer decir cosas y es por eso que quizás te metiste un poco a experimentar o investigar en sonidos electrónicos en los que ya la palabra queda un poco más relegada y te metiste más a la investigación de sonidos? Es que me cuesta mucho esa parte. Me cuesta mucho la parte de escribir letras y un día me dijo mi hija Tamia, quien tú conoces, hice un disco, papi, este disco está malazo, todo es predecible. Cuando salió a Kundum fue bien importante porque conseguí un contrato internacional. Ajá. Y era el momento que estaba saliendo Juan Luis Guerra y estaba saliendo Carlos Vives, Ya. que hacían como un tema parecido, que era como las raíces folclóricas Sí. con un idioma más pop. Claro. Tuve una crítica de la Kundum y en España decía guitarras fastuosas. Miki González conoce a este viejo sabio, Amador Vallambrosio. O sea, lo único que malogra todo es su voz, es todo, no, es malazo. Tenía unas palabras, escribió. Ya. Y en Argentina, cuando saqué mi primer disco, El Puede Ser Tú, que Sí. era un contrato en Argentina que grabó Charlie, Sí, sí, Calamar, sí. todos estos amigos, dijeron también que la música era buena, pero las letras eran muy crudas. Que yo no era un buen letrista, este crítico dijo. Y todos tienen razón, lo que pasa que la historia también decide.
Acá en Perú, por ejemplo, está el Puede Ser Tú, que no fue éxito comercial, está alguna vez leí, entre los 3 mejores discos de rock peruano. Claro. Bueno, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero eso tiene que ver con los gustos en general, con la idiosincrasia, con la forma de consumir en general el arte y la cultura, ¿no? O sea, somos diferentes. Hola. Lola, ese negro con el que tú salías tuvo un problema en la comisaría. Fuiste a esconderte a casa de tu tía. Al negro lo sacaron por extranjería. Lola, te quedaste sola. Lola, se me fue el amor. Y de estos hits tan pajas que has hecho en tu vida, ¿hay alguno que haya sido especialmente potente para ti, como, no sé, cuando has viajado por el Perú para hacerlo? O sea, ¿cuál ha sido así como el más relevante para ti, para cantarlo frente al público? El hit más potente es un hit que no es un hit, sino es como un tema de culto. Y para mí tantas veces siempre me desgarra el corazón. ¿Por qué? Es que es un poema, o sea, más que todo es un poema y además tiene como todo un tema. Es bien raro porque, digamos, sale sin que tú lo pienses, pero empieza la letra, el amor de una mujer se puede traicionar tantas veces. Entonces, en los 90, las chicas, no, y era un poco, el amor de una mujer se puede traicionar tantas veces. Muy simple, después dice, Sí. Cuando el amor llega al final, en dolor se convierte. Cuando el amor... La segunda estrofa es, la traición de una mujer se puede perdonar. No está hablando de que un hombre sea infiel, está Sí. hablando de una situación personal. Cuando uno traiciona o cuando uno es traicionado, entonces la traición de una mujer se debe perdonar, no es al revés. Y la traición de un corazón se debe perdonar tantas veces. Y cuando el amor toca el dolor, el amor lo convierte. Entonces es como un tema ya, te ahorras ir al psicólogo, compre mi disco, oyes eso y dices, wow. Me encanta esa canción. Qué El amor profundo. de una mujer. Sí, claro, entonces Puede no traicionar. es un tema sexista ni nada, Nah, qué va. es todo lo contrario, hasta filosofía hay, ¿no? Psicología, todo por el mismo precio. Ya está a la venta. ¿Alguna vez se ha preguntado dónde se guarda nuestro acervo musical o dónde y cómo podemos encontrarnos con el archivo musical de nuestra nación? La historia de la música peruana es tan extensa como variada y hay iniciativas, especialmente desde la academia, que han apostado por recuperar y preservar parte de esta historia. Yo diría que en realidad no es tanto más difícil ahora, de hecho pienso que es incluso mucho más fácil. Nosotros podemos agarrar nuestro celular, abrir YouTube o buscar en internet y rápidamente encontrar mucho contenido con el cual interactuar y consumir que tiene que ver con nuestras prácticas musicales o con aquellos géneros musicales que a nivel local nos dan un sentido de identidad, ¿no? Pero sí quizás no hay tanta visibilidad o tanto posicionamiento de unas u otras prácticas musicales frente o de cara a lo que actualmente domina más el mercado, que son unos 2 o 3 géneros musicales en específico. A un tipo de acervo musical, ¿no? Estamos hablando de la música, de la cultura fundamentalmente de orígenes andinos, que esto ya lo sabemos muy bien, históricamente han sido sectores sociales marginados, desde un punto de haber sido invisibilizados hasta prácticamente mediados del siglo XX, fueron invisibilizados, no tomados en cuenta ni siquiera para proyectos nacionales, menos culturales. Potencia de ellos mismos que van a emerger en la escena nacional a partir de las migraciones, por ejemplo, y a partir de algunos movimientos académicos e intelectuales muy importantes como el indigenismo, donde va a estar Luis Valcárcel, José María Arguedas y toda esa generación de estudiosos y amantes del acervo musical andino,
que nos van a poner en escenario. Recién a partir de ahí podemos decir que hay cierta facilidad de encontrar esta música y a partir de ello ya van a venir muchas empresas a apostar y va a ser un boom, ¿no? La década de los 60, 70 se van a vender los discos en gran cantidad. Ahí hay que pensar a qué estamos llamando acervo musical, ¿no? Porque se suele llamar acervo a lo que uno tiene guardado en una biblioteca, en un archivo. Pero también hay muchísimas cosas que están en la vida cotidiana de las personas que no son necesariamente artistas. De hecho, nuestras grabaciones son de campo, no son de estudio, ¿no? Son las cosas que la gente practica. Eso no está mayormente conservado. Es un acervo musical en la medida en que es nuestro y está siendo practicado. Trasladarlo a una institución que lo conserve, para eso nos falta mucho. No tenemos costumbre, además. O sea que incluso lo que está guardado y puede ser consultado, es consultado relativamente poco, porque no tenemos costumbre de saber que existen. Pero en la actualidad nuevamente tenemos esta cierta deficiencia en la medida que el mercado ya no es el Estado, ya no son políticas, es un mercado que sectoriza, ¿no? Segrega bastante y es donde se vuelve nuevamente un poco complicado acceder a estas músicas más tradicionales, ¿no? Al mismo tiempo que se ha vuelto mucho más amplia la oferta, pero eso no significa que eso automáticamente haya redundado en que todos hayan tenido un crecimiento exponencial en cuanto a visibilidad. Bueno, esta es una parte importantísima de la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore. Somos los poseedores de un archivo histórico que viene desde, digamos, la época cumbre, la época de oro del folclore nacional, del surgimiento y posicionamiento de nuestro folclore en Lima principalmente, mediante las migraciones. Estamos hablando de mediados del siglo XX y de la participación fundamental de José María Arguedas. Por supuesto, un material de trabajo, de revisión de lo que fue esta gran época, ¿no? de pioneros trabajos de campo. Estamos hablando de registros no solo sonoros, sino también fílmicos y otro tipo de testimonio de la cultura nuestra de aquellos tiempos. Lo principal que vamos a tener son todas las cintas que han quedado de aquellos tiempos, de los registros. Estos materiales ya han sido pasados, algunos han sido ya producidos por nuestra escuela en formatos modernos de discos compact y ya están inclusive para el uso y están para el público. Ya contemporáneamente lo que se está haciendo, se está continuando, es la digitalización de todos estos materiales para lograr pues nuestro gran empeño, que es subirlo a las redes y no tengan las personas que trasladarse hasta nuestra institución para tener acceso a ellos, sino poder tenerlos ya a mano. La escuela tiene muy buenas opciones, es más, es la primera, una de las primeras pocas instituciones dedicadas a ello. Yo empezaría más bien un poco cuestionándonos, ¿no? Han pasado más de medio siglo desde este gran ejercicio, este gran esfuerzo de esta promoción importante de intelectuales que ya los mencioné, que podemos configurar en la presencia de Arguedas, y sin embargo seguimos carentes de estos espacios, de instituciones, medios, también los medios de difusión. Pareciera que después de los años 70 que hubo digamos una especie de obligación a los medios de comunicación a pasar nuestras músicas, pareciera que hubiéramos retrocedido en ese sentido, ¿no? Uno sintoniza toda la radio, ahorita podemos hacer un ejercicio de sintonizar la radio, si no vamos a encontrar una emisora de repente que esté pasando música de la que estamos hablando. No quede como una idea de qué cosa habrá visto Arguedas y su equipo en los años que viajaron a todo el Perú, y las fiestas que vieron, la música que encontraron. No quede siempre pensando cómo habría sido, sino tengamos por lo menos gran parte de ese testimonio, porque sí, dicho sea de paso, el descuido ha sido bastante y muchas cosas ya no los tenemos, ¿no? La Escuela Nacional Superior de Folclore sí está encaminada en eso hace muchos años, todos los años que tiene, son 74 años, y sí podemos jactarnos de muchas generaciones de jóvenes que hoy ya son artistas, profesores, que han aprendido el arte y han aprendido a valorar y a conocer. Registramos artistas, grupos, estamos metidos en el medio.
¿no? Pero sí estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos un archivo de música tradicional y popular, audiovisual. Tiene el encargo de conservar las grabaciones de música que se hicieron en el campo, tanto por investigadores de la propia universidad y de los proyectos del instituto, como los resultados de investigaciones de otros investigadores que dejan sus materiales de campo con nosotros para conservarlos, para difundirlos, para que sirvan de memoria y para fondos de investigación, ¿no? Después el archivo y el instituto han ido evolucionando en investigación y en grabaciones hacia música amazónica y música urbana, lo que llamamos música popular, ¿no? Pero finalmente estamos empezando a conservar archivos que otras personas han creado en sus propias regiones y a partir de sus propios intereses, y incluir entonces también partituras y otras partes de toda la actividad musical, ¿no? La música no es solamente sonido, es también un intento de escribirla cuando se trata de creación más moderna y contemporánea, pero también una transmisión oral a través de la coreografía y de otras cosas, ¿no? De hecho, ahorita está en curso una conversación con los herederos de Alicia Maguiña para guardar en la universidad su colección. Y la parte de grabaciones y partituras, escritos, va a venir para acá. Las personas pueden venir a consultar aquí, al archivo. Tenemos algunos equipos para que puedan escucharlas. Gracias a un fondo del Ministerio, también del Ministerio de Cultura, tenemos una plataforma virtual en la cual estamos subiendo los materiales, ¿no? Que se puede consultar de cualquier parte. Ahora estamos trabajando, ¿cuántos son? 52.000 fotografías asociadas a las grabaciones musicales para poner en orden su información a fin de probablemente el próximo año empezar a subirlas a la plataforma en un espacio público, ¿no? Acá se puede ver todo, publicado en la plataforma, solamente aquellas cosas para las cuales tenemos permiso expreso de publicación, ¿no? Yo estoy pensando en estas grabaciones que no son de músicos profesionales. Los músicos suelen usar todas las plataformas comerciales disponibles. En ese sentido, me parece que son muy creativos. Las que hacen más bien la conservación de la música de otra forma, sí tienen más dificultad de encontrar espacios que no sean los espacios comerciales, ¿no? Espacios que les permita, como a nosotros, por ejemplo, dar la información de contexto, ¿no? Porque una cosa es escuchar la música y disfrutarla, y otra cosa es tener la información que le permita a uno entender de dónde viene la música, por qué se practica de esa manera, qué significado tienen las canciones en relación a qué están asociadas las tradiciones de ejecución de la música. Y en ese sentido, lo que como instituto y como archivo de música buscamos son plataformas vinculadas a los archivos. No son las plataformas usuales, libres, hay que comprarlas, y ahí andamos a la búsqueda de plataformas virtuales adecuadas. Tenemos un país enorme en términos físicos, geográficos, y además sumamente variado en sus prácticas culturales, y eso quiere decir en su música, y además terriblemente creativo, terriblemente en el sentido positivo, ¿no? Muchísimas cosas que desconocemos. Además, se requiere más investigación, más archivos, más, no puedo decir más práctica musical, más comercialización, en fin, sería simpático también, pero no, en términos de investigación nos falta muchísimo, y nos falta muchísimos fondos para la investigación y para la conservación. Vuelve el Festival Internacional del Vinilo con su cuarta edición y por primera vez en la Concha Acústica del Campo de Marte.
El evento estará dividido en 4 zonas. La zona internacional, con tiendas de vinilo de música argentina y chilena. La zona F y B, con vinilos de música de provincias y Lima. La zona núcleo, con sellos independientes de música alternativa. Y la zona experiencias, con otras alternativas al vinilo como tatuajes, manga, ropa, magia o juegos para niños. Entre los artistas que se presentarán en el festival veremos al Grupo Río, Patricio Suárez Vértiz, Rosy War y Olaya Sound System. Además, habrán DJs a lo largo del día y firmas de autógrafos. Y para fomentar la participación del público podrán participar de diversos conversatorios en torno al disco de vinilo y el plano musical. Pueden comprar sus entradas para el festival por Join Us. La cita es el sábado 8 y domingo 9 de julio desde el mediodía. Hace poco, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley para que las radios y televisoras locales de señal abierta transmitan un 30% de programación dedicada a la música peruana. Aunque esta iniciativa legislativa aún no ha sido debatida en el Pleno, son muchas las preguntas que surgen alrededor. ¿Sería beneficiosa? ¿Realmente acercaría al público a la música peruana? ¿Podemos predecir sus efectos? Especialistas y académicos tienen una opinión al respecto. Aplicar una cuota a los medios de difusión es un tema bastante discutido y discutible. Creo que es una medida que va a ser saludada en un sentido muy general. Esto justamente no habla bien de nuestra sociedad. ¿Por qué seguimos esperando leyes? O sea, ¿por qué? Porque las leyes tienen un sello de obligatoriedad, ¿no? O sea, obligamos a que pases más música, pases más tiempo. Quizás necesitaría discutir más algunos de los términos. No hay dentro de la ley una definición de lo que se entiende por música nacional. La ley está proponiendo es que a través de un reglamento posterior es que se aborde ese tema de definir qué es música nacional. Y creo que más allá de que se vaya a hacer una precisión de forma posterior en un reglamento, sí es importante abordar esa discusión desde el mismo momento en que diseñamos una ley, de manera que eso pueda tener un poco más de claridad en su aplicación posterior. Los medios tienen sus propios procesos como toda organización. Imponer este tipo de características, de cuotas, puede llevar a cometer algunos sesgos, puede llegar a limitar las acciones, las iniciativas propias de los medios. Yo pienso que la vía adecuada debe ser promoverlos, más bien, quizás generar algún tipo de reconocimiento para los medios que apuesten por este tipo de trabajo. Hoy estamos de acuerdo con el empuje de esta ley, pero creo que dice mucho de nuestra situación como sociedad. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que pasa justamente por un tema de educación, por un tema de cultura que se tiene que ir construyendo desde abajo, ¿no? O sea, el gusto musical, las participaciones en la cultura tienen que venir libre de estas visiones de músicas superiores, músicas blancas, extranjeras como superiores, y músicas cholas, indígenas, andinas, como lo marginal. Por otro lado, también en cuanto al porcentaje mismo, sí me parece que es importante partir de ese número para hacer una discusión acerca de quiénes estamos escuchando qué música a través de qué medios y qué tanto nuestros legisladores y nosotros como sociedad estamos teniendo un debate más informado acerca de ese tipo de temáticas. Últimamente han salido varias encuestas desde CPI, desde Ipsos, que van mostrando cómo la radio como medio de escucha predilecto para la música está poco a poco disminuyendo su terreno frente a medios digitales y que las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, se vuelcan mucho más hacia las plataformas digitales. Los músicos y todos los artistas en general, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, tienen un desafío muy grande y esto no es ajeno a ningún sector, cómo el artista
innova, cómo el artista genera una propuesta de valor para su público, para sus consumidores, cómo podemos generar comunidades que nos sigan. Muchos músicos tienen plataformas donde tienen a su público seguidor, donde construyen incluso los conciertos en base a las propuestas de sus propios seguidores. ¿Qué quisieran escuchar? ¿Cómo les gustaría? En este concierto, ¿qué cosa quieren escuchar? Este es el diálogo al que deberíamos apuntar. Yo pienso que aquí lo importante es que el músico debe ver a su espacio como un espacio de desafío constante. No tanto depender de si me van a dar una cuota, si no me van a dar, si me van a regalar un espacio o no, sino cómo me gano yo ese espacio. Va a haber un momento en que no vamos a necesitar leyes para obligarnos a escuchar buena música. Que todo el mundo se quede mirando, quiero quedarme contigo. Quiero quedarme contigo. Bueno, en cuanto a iniciativas para estudiar y difundir nuestra cultura musical, creo que sí hay muchos esfuerzos que se están realizando desde diferentes ángulos, ¿no? Lo privado, lo público o lo institucional, o quizás iniciativas más individuales o personales. Por un lado, el Ministerio de Cultura, que viene en los últimos años haciendo registros de música tradicional en campo desde sus diferentes áreas. Entonces ahí hay trabajo muy valioso que nos permite conocer más a fondo y con mucho más detalle y precisión prácticas musicales que no son parte, digamos, del mercado musical, entonces que no necesariamente vamos a nosotros poder conocer porque no responden a lógicas de mercado, ¿no? Los mismos músicos que hacen esa música no están de repente buscando generar un ingreso a través de esa música porque lo que esa música les representa es un sentido de identidad, ¿no? Entonces, y bueno, quizás de forma más individual, yo particularmente vengo haciendo un trabajo desde hace algunos años de tratar de trabajar con algunos artistas de músicas tradicionales peruanas para tratar de orientarlos, informarlos mejor acerca del funcionamiento de plataformas digitales y de esa manera tratar de brindarles más herramientas sobre cómo moverse y gestionar su contenido dentro de ese ámbito, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con el hecho de que estas músicas no están tan representadas en esos espacios. Eso responde también a brechas en el acceso y al manejo de conocimientos y de competencias y habilidades en el mundo digital, ¿no? Creo que actualmente los estudios que tenemos disponibles nos evidencian que hay determinados géneros musicales que ya se han posicionado fuertemente en estos nuevos medios de difusión. Creo que ahí hay una discusión hacia la cual ir, ahí hay problemáticas que hay que visibilizar y que tienen que ver directamente con qué tanto nuestros artistas, nuestros músicos nacionales, entendidos como músicos que hacen música que guarda un sentido de identidad para nosotros, están sabiendo acceder, están sabiendo gestionar su música en esos espacios y qué tanto se están logrando visibilizar a través de ellos. Si nosotros buscamos en YouTube, por ejemplo, conjuntos de sicuris, vamos a encontrar muchos videos, pero si hacemos eso dentro de Spotify no vamos a encontrar prácticamente ninguno. Pese a que Puno, como región que es reconocida como un núcleo fuerte e importante del sicuri en nuestro país, tiene cientos de agrupaciones que han generado cientos de producciones musicales. Entonces, ¿cómo nosotros accedemos a ese material más fácilmente? ¿Cómo esas agrupaciones logran colocar su material en estas plataformas de manera que puedan también difundirlas con mucha mayor facilidad y por tanto ganar más visibilidad? Vamos con la fubita, a ver. Hace unas décadas empezó la discusión sobre si era aceptable o viable una investigación desde el enfoque artístico, sobre cómo se puede abordar la investigación en artes, cómo ocurre el proceso productivo de un artista, cómo genera un artista una obra musical o una pieza musical. Entonces, existen diferentes formas de llegar a este resultado de generación de conocimiento. ANTEC es una revista de investigación musical, artística. Se basa básicamente en presentar artículos sobre investigación académica bajo métodos que permitan generar conocimiento sobre cómo se dan los procesos artísticos, cómo se dan los procesos musicales. Puede cubrir diferentes áreas como la educación, por ejemplo. Puede cubrir también aspectos como la etnomusicología, la musicología histórica. Lo que busca es precisamente abrir esos espacios
para que los investigadores tengan la posibilidad de presentar estos trabajos, para comenzar, peruanos, investigadores peruanos, y también a nivel internacional. ANTEC publica no solamente en español, sino también artículos que nos pueden llegar en inglés, por ejemplo. Lo importante es abrir esos espacios porque la producción de investigación cada vez va creciendo más. Y esto sirve también para poder impulsar el nivel cultural y educativo en nuestro país. ¿Sí? A nivel mundial, el movimiento de investigación artística está creciendo. Es importante que se reconozca que se puede hacer investigación en arte y que hay acceso a esto. El acceso es libre. Usted puede llegar a estos artículos de investigación, son gratuitos, dele clic solamente, descárguelo a su computadora, a su dispositivo, llévelo consigo y léalo en un rato libre. Va a descubrir de que hay material muy interesante sobre el conocimiento musical en nuestro país. Y ojo, no solamente en nuestro país. Antes publica también artículos del extranjero que pueden ser bastante interesantes para ustedes. Nos encontramos en el Centro Cultural de la Universidad de Lima, en la sala de exposiciones, en donde hay durante estos días una exposición sobre el género policial. Esta exposición se origina a raíz de la publicación de este libro titulado Caso Abierto, la novela policial peruana entre los siglos XX y XXI, en el cual trabajamos con mi colega, el profesor José Huich. Esta es una exposición que va más allá de la literatura, en la cual se ha integrado también el desarrollo del policial en el cine. Más exactamente en el género, por ejemplo, del film noir. Es una exposición bastante completa, hay información acerca, bueno, de los principales clásicos de la literatura policial que están exhibidos en estas maquetas. Hay también algunas escenas de películas clásicas del género, cuando el género fue llevado a la pantalla grande. El género policial es un género que, bueno, se origina en la historieta como género de la cultura popular de masas, para luego pasar a la literatura y luego ingresar al cine, a la televisión. En general, la muestra un poco lo que exhibe es la versatilidad de este género, ¿no? El género del policial. El libro básicamente trata sobre aquellos autores peruanos que han abordado el género, pero que lo han abordado de una manera híbrida. Eso significa que han agregado una serie de ingredientes nuevos en sus narrativas, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a una novela de una escritora peruana como Pilar Dugui, o al escritor peruano Harry Belevan, o, por ejemplo, el escritor Mirko Lauer. En esta sala, por ejemplo, podemos encontrarnos con una serie de entrevistas que se hacen a algunos de estos escritores y escritoras, ¿no? A Giovanna Polarolo, Fernando Ampuero, Harry Belevan, el propio José Huich. Y bueno, los invitamos a venir a la muestra, que es hasta el 25 de julio. Los esperamos acá en la universidad con mucho gusto para que, bueno, puedan disfrutar de ella. Acabo de estar mirando cosas tuyas en internet y me encontré con esa foto fabulosa tuya en tu época así bien punky o post-punky, con tu peinado así a lo Robert Smith, porque venía además de comprar mis entradas de The Cure, del concierto que va a haber ahora, y me hizo pensar en tu etapa... ¿En mi etapa Cure? En tu etapa Cure, tu etapa punky. Yo me creía que era Robert Smith. Fue muy interesante porque yo me hice rockero de casualidad. Dímelo. Entró a Doble 9 y llegó al puesto número 2 y de ahí pasó a todas las radios. Hice un contrato, salió un single que era en vinilos de 45 y entonces ese año conocí a Charly García y en la banda de Charly tocaba el saxofón Daniel Melingo. Daniel Melingo tenía varios proyectos, uno era Los Abuelos de la Nada y otro era Los Twist. Y él y Calamaro se quedan en mi casa una semana. Melingo me dijo, el look es muy importante. De hecho, un día vi en el cable un reportaje a Melingo, que hablaba Vicentico, todo.
que como él, digamos, el tema de la estética, él era un líder en estética entre los rockeros de los 80 en Argentina. Me di cuenta un poco de cuál iba a ser un poco mi actitud. Había descubierto a The Cure y también descubrí que nosotros bromeábamos con Huicho. No, es que soy dark, decía Huicho. Y no, descubrí que tengo depresión, que siempre he tenido depresión y que siempre la tendré. Entonces asumí mi depresión, no como la asumo ahora, que es muy diferente, ¿no? Todo se concentró, no tanto en oír música depresiva, pero sí, digamos, la actitud depresiva yo vivo en una localidad entre Lima y Cusco. Estaba pagando y había una chica que estaba atendiendo y tenía un polo. Le digo, ¿puedo tomarle una foto a tu polo? Y me mira como, ¿qué habrá pensado, viejo mañoso? Y le digo, no, solo quiero el polo y no tu cara, no te voy a molestar. El polo decía, está bien no estar bien. Me pareció que eso debería ser, debería estar en todos los productos que compras, como qué contiene y todo eso. Producto peruano, está bien no estar bien, para que la gente no se sienta. Sí, yo he cambiado mi tema de salud. Pero ¿cómo has llevado todo el tema de las complicaciones de la salud? Luna Simipi, Alinta Caseni. Estoy bien. Alintaya, bien nomás. Cuando te saludan es muy loco, porque cuando te saludan, el clásico saludo, ¿cómo se dice hola en quechua? Imainaya Kashanki. El kashan es el verbo estar. Todo, el quechua tiene la palabra y el sufijo es lo que le da el sentido. Entonces te preguntan, ¿cómo nomás estás? ¿Cómo nomás estás? Entonces tú contestas, bien nomás. Bien nomás. Cuando te dicen en la sierra, bien nomás, es porque así se habla, no es porque... Claro. Qué raro y es extremadamente poético. Sí. Tú no puedes decir una cosa muy sencilla. Quería volver a lo que mencionaste antes con respecto a la depresión y la música, que claro, hay esta tendencia de escuchar esta música que es, bueno, pseudo-depresiva, hasta cierto punto, emocional, lo que fuera, ¿no? The Cure, de hecho, que tenía un montón de música que hay de todo en The Cure, ¿no? Pero su mejor etapa para mí es no cuando estaba feliz. Claro, por supuesto. Sino cuando estaba sufriendo. Uno puede decidir escuchar cierto tipo de música para sentirse, digamos, identificado con esa emoción. Pero a veces puede suceder que hay ciertas músicas que más bien te afectan mucho emocionalmente y decides mejor apartarte de ellas por un momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo últimamente ya rock estridente ahorita no me entra entonces prefiero como otras cosas. Tiene que ver mucho con tu estado anímico en general. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Hay algún tipo de música que hoy por hoy ahorita no te provoca? O sea, no me gusta oír música de fondo mientras estoy hablando porque me han diagnosticado gratis 2 veces en los últimos 5 años que tengo déficit de atención y lo tengo muy, muy marcado. Tengo un cóctel, me han dicho que estoy tratando de no estar molesto todo el día de mal humor. Como todo me molesta, como soy un renegón, un gruñón, entonces estoy tratando de que la música no me moleste. Claro. Pero sí puedo decir algo. Por ejemplo, no me gusta todo el tema de lo que ha pasado con la cumbia, por ejemplo. La cumbia es una música espectacular, o sea, la cumbia, la de Colombia, es alucinante. Toda la música en Colombia. El tema de que la cumbia, cuando se transformó en cumbia andina, en los 70 yo no disfrutaba toda esta música, pero la conocía, los destellos, todo esto. A mí me empezó a gustar la cumbia cuando Chema me regaló un cassette de los Chapis. Me gustaba la cumbia andina. Entonces esa cumbia andina era de los cerros. Con esta llegada de los grupos norteños, que levante la mano, todos estos mega hits, en todas estas fiestas pitucas y las orquestas tocando las trompetas en terceras, todos, ¿entiendes? Como cuando en Estados Unidos blanqueaban el rock, agarraban la música de los negros y buscaban unos intérpretes blancos y los mismos éxitos de negros los hacían los blancos porque marginaban a... ¿Qué otras artes te gustan? ¿De qué disfrutas en temas de arte y cultura en general? Me gusta el hecho de descubrir que una vez había un museo y estaba viendo un cuadro y me había dado una sensación
que ahora me doy cuenta que me había hecho, tenía una emisión de hormonas de felicidad, serotonina, dopamina, la que fuera. Sí. No sé cuáles son. Sí, ahí son Sé que varios. tengo muy poco, segrego eso. Siempre tengo ansiedad, siempre estoy como que locazo. El cuadro solo era pintura encima de un lienzo. Y en ese momento el cuadro me producía como una evocación artística, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a este concierto de celebración por los 50 años? No voy a presentar mi trayectoria ni nada. Los 50 años son el próximo año. Esto es como La antesala. Lo importante es que voy a volver a tocar rock, que no toco rock año y meses, porque estuve inhabilitado por un tema de salud. Me sacaron 22 centímetros de colon y todavía mi cuerpo siempre me dice, no en palabras, pero siempre de alguna manera me dice, ¿dónde está ese pedazo que me falta en el colon? Hay que preguntarle a la gente de patología, ¿qué hicieron con el pedazo de colon? 2 guitarras, bajo y batería. Leí alguna vez que Lou Reed dijo, para rock no hay como 2 guitarras, bajo y batería, y estoy 100% de acuerdo. Está Freire, con quien toco, ya lo dije, ¿no? Hace 40 años. Sí. Está Pudi en batería, Sí. con quien toco hace 30, y en guitarra Alex Maramio, con quien toco hace 27. Increíble. Entonces nosotros tocamos. Sí. O sea, no son 4 ancianos borrachos con actitud. Son 4 ancianos borrachos con actitud, pero con un nivel de profesionalismo olvídate. impecable. Y yo todo lo que hago en los shows ha salido tocando. No es que diseño algo y luego como el teatro, que haces la prueba de vestuario, Sí. tal. Ni siquiera la prueba de sonido va a ser el mismo día por la mañana, porque el teatro está ocupado, el auditorio está ocupado el día antes. Obviamente voy a invitar a mi equipo del Carmen para poner Pues. Voy a hacer, digamos, todo lo que hemos venido haciendo, pero va a haber temas que normalmente no hacemos, como puede ser tú. Y ahí estaremos. ¿Fecha? Hoy sábado, 19 de agosto, es facilísimo porque hoy sábado, la magia que hay, eso es lo que va a haber, la magia de que estoy vivo y el público, ¿no? Tengo problemas, se los voy a confesar. Compro en las tiendas, pero no me pasa nada. No soy como el patita que sale en televisión. Sale con 2 chicas y bailando rock and roll. Dímelo, dímelo, quiero saber. Dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata, pero ni para comer. Y con tanta propaganda yo me voy a enloquecer. Dímelo. 5 décadas dedicadas a la música. Esa es la vida de Miki González. 5 décadas en las que, sin duda, hemos disfrutado de su arte, de su música, de su talento. La música, decía al inicio del programa, es ese arte que nos acompaña en nuestro día a día. Un arte con el que hoy nos encontramos a través de diversas plataformas de streaming, como antes lo hacíamos con los CDs, con los cassettes, con los discos de vinilo y así. Hoy hemos profundizado en las formas de entenderla, de apreciarla e incluso de acercarnos a ella, y además hemos recordado que la música nos ha acompañado, nos sigue acompañando y lo va a seguir haciendo siempre, sin importar de qué forma y a qué velocidad gire el mundo. Nos encontramos aquí la próxima semana en Presencia Cultural. Yo, al igual que Miki, he sido recontra fan de The Cure. Estoy emocionadísima porque ahora vienen en noviembre. Una música muy emocional, muy potente. Y el mejor formato para escuchar The Cure es en cassette. Y yo tengo la suerte de poder escuchar en mi carro, que es bien antiguo, cassettes. Así que nada, vamos a disfrutar de The Cure en este fantástico formato que es el cassette.